¿Quién cree que el Señor tiene un mensaje especial para su corazón hoy? Who believes for you today? ¿Amén o no amén? Amen. Amén. Hoy estamos celebrando un día especial y es que alrededor de hace 2000 años y pico descendió el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros aquí en esta tierra. Amén. We're celebrating that about 2,000 years ago the Holy Spirit descended on His people. Que el Señor escogió ese día en específico para habitar con nosotros. And the Lord chose that day in specific to Y yo no be sé with si us. tú entiendes lo especial que es eso, And I don't know if you understand what that means and how special it is. sino que no tan solo nos creó, Not that he didn't only create us, sino que también mandó a su Hijo para que esté con nosotros, but He also sent His Son to be with us, nos dé salvación to give us salvation. y que después manda al Espíritu Santo And then He sent the Holy Spirit para que viva dentro de cada uno to de live nosotros. within us. Amén. Amen. Amén. Todavía los encuentro que no han desayunado. Amén o no amén. I think you guys haven't had breakfast. ¿No se han visto el meme de la señora que dice amén o no amén? ¿No? De ahí es que viene, es de un meme. Pero bueno, vamos a Deuteronomio, Let's go to Deuteronomy capítulo 16. 16, Y aquí vemos como que el comienzo del Pentecostés. and we see the beginning of Pentecost. Porque Dios hace un paralelo con todas las leyes So the Lord does a parallel with everything that happened in the Old Testament with the laws, y hace un paralelo con todo lo que vino a cumplir hoy en el mundo, and He parallels it with everything that He came to con lo que hizo con satisfy Jesús. and what He did with Jesus. Y vemos que en esta parte aquí, en Deuteronomio, And we see here in Deuteronomy, dice por cómo van a celebrar el Pentecostés. He explains how they're going to celebrate Versículo Pentecost. 9 dice, Verse cuenta 7 semanas a partir del momento en que comiences a cortar el grano al inicio de la cosecha. Count off 7 weeks from when you first begin to cut the grain at the time of harvest. Luego celebra el festival de la cosecha Then celebrate the festival of harvest en honor al Señor tu Dios. to honor the Lord your God. ¿Cuál era ese? Who was that? Ese era el de la Pascua. That was Easter, Pascua. Inicio de la cosecha. Count off 7 weeks from when you first begin to cut the grain at the time of harvest. Luego, Give Him a voluntary offering en proporción a las bendiciones que hayas recibido de Él. in proportion to the blessings that you have received from Him. Así que este es como que las instrucciones de cuándo celebrar el Pentecostés a los judíos. This is how He explained to the Jews when to celebrate Pentecost. Pero llegó Jesús But when Jesus came, y 7 semanas después de haber resucitado, and 7 weeks after He had resurrected, perdón, 7 semanas de haber partido, and 7 weeks after He had left, nos mandó el Espíritu Santo. He sent the Holy Spirit. Y dice, versículo 11, And it says, verse 11, será un tiempo de celebración this is the time to celebrate delante del Señor tu Dios before the Lord your God en el lugar de adoración at a designated place of que Él worship designe He will choose for para que su nombre His name to be honored, sea honrado. to be honored. No sé si tengo que leer otra vez el versículo, el capítulo de Hechos. Pero cuando desciende el Espíritu Santo When the Holy Spirit descends en el aposento alto, in the holy place, en ese lugar designado por Él, in that designated place by Him, hay vientos, there's winds, hay tanta celebración there's so much y celebration tanta conmoción and so much movement que hay gente de afuera que piensa que están borrachos, that there's people from the outside that actually think that they're drunk. pero cuando entienden lo que está diciendo, But when they understand what they're saying, ¿qué es lo que están diciendo? what is it that they're saying? Nadie sabe qué es lo que están diciendo. Hechos. Lo tenía aquí, se me fue. Dice que cuando escucharon lo que ellos estaban diciendo en su lengua materna, It says that when they heard what they were saying in their mother language,
estaban hablando de las maravillas de Dios. They were talking about the greatness of God, the good things of God. Amén. Amen. Así que en ese lugar de adoración, So in that place of worship, su nombre será honrado his name would be honored, y celebrarán con tus hijos e hijas, and they would celebrate with their sons and their daughters, con tus siervos y siervas, with their servants, con los levitas que vivan en tus ciudades, with the Levites from your towns, con los extranjeros, and the foreigners, con los huérfanos y las viudas que vivan en medio de ti. the orphans and the widows who live among you. Así que este día no fue escogido al azar. This day wasn't chosen at random. El Señor tenía una promesa que cumplir The Lord had a promise to fulfill, para que todo extraño, so that every foreigner, para que aquella persona que vivía en ese momento so that those people who lived in that moment regresara al libro would come back de la ley, to the book of the law, que fueran a Deuteronomio that they would go to y Deuteronomy, entiendan and they would understand que no tan solo Jesús era nuestro Señor y Salvador, that it wasn't just Jesus as our Lord and Savior, sino que en ese momento les estaba entregando but that in that moment He el was arma más giving poderosa the most powerful tool que el Señor nos podía entregar, that the Lord could give us, que es el Espíritu Santo. which is the Holy Spirit. Amén. Amen. Amén o no amén. Amen. Amén. Así que el Señor tenía un propósito para entregarnos al Espíritu Santo. So the Lord had a purpose to give us the Holy Spirit. Y quizás te suene como monótono, And that might sound like monotonous, que escuches vez tras vez that you might hear time and time again que Dios está contigo, that the Lord is with you, que Dios no te abandona, that He hasn't abandoned you, que Dios te da poder. that He gives you power. Pero ¿cuántas veces lo tenemos que seguir escuchando para que en realidad caiga en nuestro ser? But the real Amén. question is, how many times do we have to hear it before we believe it? ¿Cuántas veces tenemos que recordarnos, How many entre times do we have nosotros, to remind ourselves, voy a salir de esta? I'm going to come out of El this? Señor me va a cubrir. Amén. The Lord will respond. Tenemos que creer que estamos llenos del Espíritu Santo. We have to believe that we're filled with the Holy Spirit. Amén. Amen. ¿Y por qué fue que el Señor nos entregó al Espíritu? And why is it that the Lord gave us the Holy Spirit? En ese momento tú ves que quién fue el que comenzó a predicar. So in that time you could see who is it that started to preach? El Espíritu Santo descendió sobre todos los apóstoles, The Holy Spirit descended over all the apostles, sobre los 12, ¿verdad? over all of them, Sobre la gente que estaba ahí con ellos, over everyone who was there, hasta sobre todos los extraños que venían. even those foreigners that might come near. Y el uno And the only one, que negó a Jesús públicamente and the one who denied Jesus in public, que le preguntaron, ¿tú sigues a este hombre? who they asked, do you follow this man? Fue el primero que se paró al frente Was the first one who stood up in front y comenzó a predicarle and started a la preaching multitud. to the multitudes. Amén. Yo no sé si tú estás siguiendo el pensamiento, I don't know if you're following the thought here, pero el que tuvo la debilidad but he who had the weakness de hablar en público to speak in y public profesar en público and to profess in public sobre nuestro Señor Jesús about Jesus fue el primero was the first que one lleno del Espíritu Santo that filled with the tomó Holy esa Spirit, debilidad took that weakness y la usó and used it para cumplir el propósito del reino. to Amén. fulfill the purpose of the kingdom. El Señor tiene un propósito contigo, The Lord has a purpose with you, no en tus fuerzas, not in the things that you're no en good lo que at, se te hace fácil, not in the things that are easy, no en lo que se te viene fácil, not in what comes easy to you, sino en eso que es tu debilidad, but in those things which are your weakness, llena del Espíritu Santo. filled with the Holy El Spirit. Señor la va a usar The Holy Spirit will use para it traer gloria a su to nombre, bring glory to your name, para to His hacer el name, trabajo del reino. to do the work of the kingdom. Amén. Amen. Amén o no amén, iglesia. Amen. Amen.
Así que parte del propósito, porque no es todo el propósito, So part of the purpose, because it's not the whole purpose, de que el Espíritu Santo descendiera, that the Holy Spirit would descend, era para que en cada momento is so that in every moment que nos encontremos en nuestra debilidad, that we find ourselves in our weakness, Él se haga más fuerte. He would become stronger. Amén. Amen. Amén. Vemos que Pedro comenzó a predicar, So Peter begins to preach, y voy a parafrasearlo en estas secciones, and I'm going to paraphrase it, pero él comenzó a predicar but he starts preaching, y comenzó a hablar de nuestro Señor Jesús, and he started to speak about Jesus. y dice que en los últimos días, dijo Jesús, que derramará el Espíritu Santo, And it says that in those last days, he would allow his spirit to be on everyone, y que los jóvenes profetizarán, and that the young people would prophesy, que los jóvenes tendrán sueños y visiones, y los ancianos tendrán visiones. that the young people would prophesy, and the old people would have visions, Y dice que hará maravillas en el cielo y en la tierra, and that he would do miracles in heaven and on earth, que el sol se oscurecerá that the sun would become dark, y que la luna se pondrá como roja, como and un that the eclipse. moon would become red. Y a lo último termina, pero todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo. And it says at the end that anyone who would profess the name of Jesus would be saved. Y después de ese pasar, And right after that, la multitud, the multitude, movida por el Espíritu Santo, moved by the Holy Spirit, les preguntan, ¿y qué hacemos? and they ask, so what do we do? La multitud, The multitudes, muchos que no conocían a Dios, many who don't know of Jesus, a Dios, of God, muchos que no conocían a Jesús, many who also didn't know Jesus, muchos que no conocían a los 12 apóstoles, many who may not have known the apostles, porque dice la palabra que habían judíos, because there was Jews there, habían no judíos, there was people who weren't Jews, habían árabes, there was Arabs, había de toda generación y de todo tipo de, ¿cómo se dice la palabra? Cuando hay muchas culturas, there was many cultures there, y todas ellas and every one of them, contestaron, ¿qué hacemos? they responded, what do we do? Así que había un mover del Espíritu Santo So there was a move of the Holy Spirit para todo aquel que estaba ahí, for everyone who was there, que sea guiado so that they would be a led los pies de Cristo. to the feet of Christ. El Espíritu Santo The Holy Spirit, despertó he awakened una curiosidad a curiosity por la palabra de Dios, for the Word of God por Jesús and for Jesus a través de Pedro. through Peter. Esto no quiere decir This doesn't mean que Pedro tenía cierta autoridad, that he had some special power, como muchas or ramas authority, de creyentes siguen, like many might believe, sino que el Señor quería usar este momento the Lord wanted to use this para moment que hoy en día nosotros entendamos so that we might understand el poder the power transformativo that can transform que tiene el Espíritu Santo de Dios, via the Holy Spirit, que transformó a alguien quizás tímido that transforms someone who might have been shy en alguien que era valiente para predicarle a 3,000 personas, in someone that could be bold to prophesy to a muchas 3,000. personas que se estaban burlando, In fact, to people who were making fun of the situation, que tenían su ego en alto, that had their ego su high, orgullo en alto, that had their pride high, al humillarlos y decirle a Pedro, ¿qué hacemos? and he humbled them to the point that they had to ask him, what do we do? Ese es el poder transformativo del Espíritu Santo. That is the power of the Holy Spirit to transform. El Espíritu Santo quiere transformar todo, The Holy Spirit wants to transform everything, toda parte de tu vida. every part of your life. Que no quede ningún orgullo, That any pride would be gone, ningún tipo de miedo any fear would be gone, para profesar el nombre so de that you could Cristo. prophesy the name of Jesus. Amén. Amen. Ese es el poder transformativo del Espíritu Santo. That is the power that transforms. El Espíritu Santo quiere transformar todo aspecto de tu vida. The Holy Spirit wants to transform every part of your life. Él quiere entrar
y cambiar He wants to come in and he wants to change todo lo que es tu debilidad, every one of those weaknesses, todo lo que tú piensas que el reino puede usar. everything that you think the kingdom of God could Y Él use. quiere traerlo a la luz. And he wants to bring it to light. La palabra dice que de lo vil y menospreciado, The word says that that which has been set aside, Él lo usa. he uses it. Él lo quiere. He wants it. Él no necesita que tú y yo He doesn't need for you and I salgamos allá, afuera, to go out into the world y proclamemos el nombre de Jesús. and that we proclaim the name of Jesus. Él no necesita He doesn't need que it. hagamos eso. He doesn't need us to do it. Él quiere que nosotros He lo wants us to hagamos. do it. Él nos ama tanto He loves us so much que no tan solo nos entregó la salvación a través de Jesús, that he didn't only give us salvation through Jesus. sino que no nos quería dejar solos He didn't want to leave us alone y vacíos por dentro, and empty inside, sino que nos llena a través del Espíritu Santo. but wanted to fill us by the Holy Spirit. Pero ¿qué pasa con nosotros? But what happens with us Es que a veces estamos muy llenos de ego. is that sometimes we're so filled with ego and pride. Estamos muy llenos del espíritu que yo digo la mamá soltera, que le dicen la mamá todera. Tolera. It's kind of like that mom that thinks she can do it all. La mamá que en el Día de los Padres The mom that on the Father's Day, se hacen así they also go like this porque han hecho el trabajo de mamá y de papá. because they've done the work of mom and dad. Ese yo digo es el espíritu que a veces tenemos, And sometimes we act like that, que todo lo que hacemos that we believe that everything we do, nos damos una palmadita we applaud ourselves. y decimos lo logré. And we think that we've done it, that we've made it. Y se nos olvida And we forget que es el Espíritu Santo de Dios that it's the Holy Spirit of God quien nos ayuda día a día, that helps us day in and day out, quien nos provee día a día. that provides for Amén. us day in and day out. Amén. Amén o no Amén. 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 Van a salir de aquí diciendo amén o no amén. You're going to leave here saying amen. Amén. Luego, el Espíritu Santo no tan solo quiere transformar, So the Holy Spirit doesn't want to only transform, sino que quiero que vayamos a Segunda de Corintios, let's go to 2 Corinthians capítulo 3, versículo 18. chapter 3, verse 18. Dice que así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, So all of us who have had the veil removed podemos ver y reflejar la gloria del Señor. can see and reflect the glory of the Lord. A veces tenemos un velo que no nos deja ver las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida. Sometimes we have a veil on our eyes that doesn't let us see what God is doing. Que en medio del desierto no podemos ver That in the middle of the desert we can't see que Dios está trabajando en tu enfermedad, that the Lord is working in your que Dios está weakness, trabajando en tus in your finanzas, sickness, in que your Dios está finances, trabajando en tu matrimonio, in your marriage, sino que hay un velo but instead there's a veil. y nos impide darle gloria y honra al Señor. And it stops us from giving glory and honor to God. Y después dice, el Señor, quien es el Espíritu, And then it says, and the Lord who is the Spirit nos hace más y más parecidos makes us more and more like Him, a Él a medida que somos transformados as we are changed a su gloria, a su gloriosa imagen. into His glorious image. Amén. Amen. Muchas veces perdemos, y hay una sección en ese pasaje There's a section in that passage que quizás se nos olvida, that sometimes we forget. y es que dice, su Espíritu nos hace más y más. And it's that part that says He makes us more and more. No dice su Espíritu nos completa It doesn't say that His Spirit completes us con el chaspar de unos dedos, in a matter of seconds. sino que más y más, But when it says more and more, porque hay un proceso. because there is a process, Hay un proceso que tenemos que vivir because there's a process that we have to live, para que poco a poco so that little by little, el Espíritu nos transforme, the Holy Spirit might transform us, porque no somos perfectos, because we are not perfect. pero que el Señor se glorifique más y más But that the Holy Spirit would be glorified more and more
a través de nosotros. through us. Amén. Amen. Había una frase que nosotros decíamos en una temporada There was a phrase we used to say in a season. que dejemos de vivir It was that we might stop living entre lo malo y lo bueno between the good and the bad, y comencemos a vivir entre lo bueno y lo perfecto. but that we start living between the good and the better, or the perfect, Entre la gloria de Dios between the glory of God, hacia la perfección de Dios. going toward the perfection of God. Amén. Amen. Luego en Romanos 8, versículo 14, Then Romans 8:14 says, dice, porque todos los que son "But for all who are led guiados por el Espíritu de Dios by the Spirit of God, son hijos de Dios. are children of God." Todos los que son guiados All who are led por el Espíritu de Dios by the Spirit of God son hijos de Dios. are children of God. ¿Quiénes aquí son hijos? Who here are children? El que no levanta la mano no ha nacido. Whoever didn't raise their hand hasn't been born yet. Todos aquí somos hijos. All of us are children. Todos aquí hemos recibido corrección de All of nuestros us here padres. have been corrected in one way or another. Todos aquí hemos sido cambiados o moldeados We've all been changed or molded por la instrucción y dirección de nuestro Padre. by the instruction of our Father. ¿Cuánto más no seremos dirigidos y cambiados How much more might we not be changed por nuestro Padre Celestial? by our Father in heaven, Que no tan solo ve lo que tenemos aquí afuera, that doesn't only see what's outside, sino también ve lo que está aquí adentro. but also sees what's in our heart. Ve esa amargura y ese rencor que está aquí adentro, He sees all of that's in our heart que quiere que dejemos. that He wants us to leave aside. Ve esa falta de amor, He sees that lack of love, esa falta de ternura, that lack of tenderness, esa falta de alguien, una familia, algo. that lack of a family or something. Ve esos pensamientos, He sees and hears those thoughts, hasta ese carácter en privado que a veces nos sale. even that character that Cuando we have in alguien nos private. cortan en la carretera. Maybe when someone cuts us off on the road. Él ve hasta lo más mínimo. Hasta lo más mínimo de nosotros Él lo ve. He sees even the smallest things of us. ¿Cuánto más nos querrá Él corregir How much more might He want to change us, to correct us, para llevarnos entre ese más y más? to take us to that more and more, Entre el bien y lo perfecto. in between the good and the perfect. Él quiere transformar todo aspecto de nuestra vida, hermano. He wants to transform every part of our lives. Hay quienes quieren profundizar en la presencia de Dios, There's people who want to go deeper in the presence of God, pero no quieren pasar el proceso but don't want to go through the process que la presencia produce. that the presence of God produces. El habitar en la presencia de Dios, Being in the presence of God, el tener el Espíritu Santo Yo- activo having the Holy Spirit active in our life, en nuestra vida, requiere it requires que pasemos un proceso, that we go through a process, porque el Espíritu de Dios because the Holy Spirit produce ciertas características produces certain characteristics que si no pasamos por ese proceso that if we don't go through that process, no darán a frutos, they're not going to have fruit. que si no pasamos por el proceso That if we don't go through the process, no habrá amor, there won't be love, benignidad, kindness, buena dádiva, good deeds, todos los frutos que produce el Espíritu all of the Santo fruits of the Holy Spirit. necesitan ser probados They need to be tried antes de que den a fruto. before they actually are fruit. Como ese proceso del más y más, Even like that process, more and more. no es que seamos llenos del Espíritu Santo Not that we're full of the Holy Spirit, y de un momento a otro and then from one moment to the next, reflejemos toda la perfección de Cristo, we might immediately have all of the perfection of Christ. sino que el Espíritu Santo, But that the Holy Spirit, como lo hizo con Jesús, like He did with Jesus, nos tiene que llevar al He desierto, needs to take us to the desert, nos tiene que llevar en ese ayuno, and He needs to put us in that fast. nos tiene que llevar en ese momento He needs to put us in that moment
que nuestra carne será probada, that our flesh will be tried, que nuestra fe será our probada. faith will be tried. Pero créeme, hermano, But believe me, que el Espíritu Santo that the Holy Spirit, no te va a llevar a un lugar He's not going to take you to a place donde la palabra de Dios where the Word of no God te pueda sostener. can't reach and can't support you. Amén. Amen. Porque el Espíritu Santo es el que te guía. Because the Holy Spirit is the one who guides you. Todos los que somos hijos de Dios tenemos que ser guiados por el Those who are Espíritu. children of God are supposed to be led by the Holy Spirit. Tenemos que tener a través del Espíritu ese velo suelto, The veil fuera, has to be destapado, removed para poder ser guiados, so that we might be led, así sea el desierto. even if it is toward the desert. Pero hermano, tenemos que estar con mucha cautela But we have to be very cautious de siempre discernir that we might always discern en oración, in prayer, en ayuno in fasting, y en la palabra and de in the Word Dios of God, cuál es la voz de Dios. what is the voice of God? ¿Es la voz de Dios en este momento dirigiéndome a este lugar? Is it the voice of God leading me to this place? ¿O es mi propia voz, Or is it my own voice, mi propio deseo, my own desire, llevándome a los lugares que estoy yendo? taking me to the places I'm going? Tenemos que estar metidos en la palabra, hermano, We need to be in the Word of porque hay God. que tener cuidado, Because we have to be cautious. porque hay veces que podemos escuchar la voz de Dios, Because there's times that we might hear the Word of God. pero si no conocemos la But palabra, if we don't know the Word, nunca la vamos a reconocer. we won't understand it. Nunca vamos a saber que es Dios hablando. Or we won't recognize that it is God. Amén. Muchas veces lo que pasa Many times what happens es que nuestro corazón is that our heart y nuestra mente and our mind, tiende a decidir it tends to decide mucho más fácil much quicker or y easier, tiende a elegir mucho más and fácil it tends to choose easier los deseos que the tenemos desires that we might have que los deseos de Dios. than the desires of God. Tanto así que cuando llegan los deseos de Dios, And it's so much so that when the desires of God come, nos cuesta tanto dejar los nuestros. it's so hard to leave aside our own. Es tan difícil dejar el carácter que hemos adoptado tanto. It's so hard to leave aside that character that we've adopted. Amén. Así sea por la your upbringing, Si de pronto es ese carácter por cómo te criaron, o ese carácter que has aprendido quizás en tu trabajo, or maybe a character that you've adopted because of your job, ese carácter que has aprendido quizás por tu pareja, or maybe you've adopted a character because of your partner, se nos hace mucho más difícil dejar esas características. it's so much harder to leave aside those character traits. Pero no hay nada imposible para el But there Espíritu is Santo de nothing Dios. impossible for the Lord. Amén. Amen. Hay una canción hoy en día There's a song nowadays que nosotros estamos escuchando a cada rato. that we've been listening to a lot. Se llama Dusty Bibles. It's called Dusty Bibles. Se llama Biblias empolvadas. It's called Dusty Bibles. Y habla sobre esta Biblia que hoy en día en esta generación tenemos Biblias que están llenas de polvo, And it talks about the Bibles that are sitting in our house that are full of dust. pero cada día tenemos iPhones nuevos, But every day we might have a new iPhone. tenemos lo nuevo de todo, We have the new thing. pero lo que es la Biblia But when it comes down to the Bible, está toda en polvos porque no la hemos abierto. it's dusty because we haven't opened it. Aún así, cuando la tenemos en el mismo teléfono, Even when we have it in our phone. tú abres el teléfono y ves, hoy en día puedes ver todo lo que has hecho en el teléfono. And you can see everything you've done on the phone. Y de todas las aplicaciones, And of all the apps that might be en open una semana, in that week, quizás la Biblia se apareció una vez, maybe the Bible appeared being used once. se abrió una vez, Maybe once this week. y fue porque estaba al lado de la que tú querías abrir. And it was because it was next to what you actually wanted to open. Pero esa canción viene de una historia de Hosea, But that song comes from a story in Hosea, en la cual había un libro because there was a book de las leyes of the law
que estaba cubierto, estaba en el templo escondido, lleno de polvo. It was in the temple, it was hidden, and it was full of dust. Y viene el sacerdote y el secretario And the priest comes with his assistant, y lo sacan y se lo entregan al rey José and they take it out and they give it to King Hosea, y se lo leen. and they read it to him. Inmediatamente que él lo lee, And immediately when he reads it, él se da cuenta he realizes de todas las cadenas generacionales of all of the chains that were que generational, todos sus antepasados that from his past habían generations construido. had constructed or created. Porque todas las leyes que estaban en ese libro, Because all of the laws that were in that que eran book, las leyes de Dios, which were the laws of God, sus antepasados his predecessors las habían ignorado had ignored completamente. them completely. Y en ese momento él se desgarra la ropa And in that moment, he rips off his clothes y le dice a toda su gente, and he says to his council, vamos a cambiar todo esto. we're going to change everything. Todas estas cosas que mis antepasados habían hecho para desobedecer a Dios, Everything that my predecessors had done to disobey the Lord, vamos a cambiarlo y vamos a comenzar a obedecer al Señor. we're going Amén. to change it and we're going to start obeying the Lord. Ese es el tipo de carácter que el Espíritu Santo That's the type of character that the Holy Spirit quiere que tengamos. wants us to have. Que enseguida que Él remueva el velo, That as soon as he opens your eyes, he removes the veil, veamos todas las cadenas y todas las ataduras que tenemos. that we might see those chains that are keeping us, Y que comenzamos a hacer un housekeeping. and that we start to remove them and start to clean our house. Y comencemos a remover cada una de ellas. And that we start removing each of those generational curses and chains. Pedro, a lo último de su prédica, So Peter, at the end of his preaching, les dice, he says, después de que la multitud les dice, ¿qué podemos hacer? so after the multitude has asked him, so what can we do? Él concluye con que arrepiéntanse, He concludes saying, you need to come to his feet. You need to ask for forgiveness. arrepiéntanse, Ask for forgiveness. sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Be Santo. baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y recibirán al Espíritu Santo And then you will receive the Holy y serán Spirit. salvos. And you will be saved. Amén. Amen. Juan capítulo 14, John 14, en versículo 16 dice, verse 16 says, y yo le pediré al Padre, and I will ask the Father, y Él les dará otro abogado and he defensor, will give you another advocate quien estará con ustedes para siempre. who will never leave you. Y dice, me refiero al Espíritu Santo, And it says that he's referring to the Holy Spirit, quien guía a toda la verdad. who leads into all truth. Esta mañana vamos a poner como ya a descansar We're going to put to rest la pelea que siempre se tiene the fight that we always have sobre quién saca la basura. about who takes out the trash. Porque parece que aparece y reaparece en cada prédica. Because it comes up in every preaching. Dice que el Espíritu Santo es el que nos guía en toda verdad de la palabra. It says that the Holy Spirit is the one who leads into all truth in the Word. Vamos a decir que hay dos personas We're going to say that there's two people en una casa in one home de sexos opuestos. of opposite sex. Una persona manda a la otra persona a sacar la basura. One person asks the other person to take the trash out. La otra persona no tiene urgencia de por qué sacar la The basura. other person doesn't have urgency to take the trash out. Sabe que la basura está ahí. He knows the trash is there. Aunque huele la basura And so even if it smells de donde está en la casa, from where it's in the house, no tiene urgencia he doesn't have urgency porque no sabe por qué hay que tener urgencia. because he doesn't know why there needs to be urgency. Cuando de momento When all of a sudden, la otra persona the other person comienza a gritar, starts to scream, I don't scream. Starts to scream. no a gritar, sino a dar, por decirlo así, mensajes Starts to give de urgencia. messages of urgency. Ey, saca la basura. Come on, take out the trash. Ey, saca la basura. Come on, take out the trash. Ey, saca la basura.
Take out the trash. Que viene gente, People are coming. viene visita, People are coming. ya están en la puerta. They're at the door. Tienes que sacar la basura. You have to take out the trash. Yo no la puedo sacar por ti. I cannot take it out for you. Saca la basura. Take the trash out. Ahora, si crees que estoy hablando de una pareja en un matrimonio, And if you think you were talking about a couple in marriage, estás totalmente incorrecto. you are absolutely incorrect. Estoy hablando que la persona que no quiere sacar la basura Because I'm talking the person who doesn't want to take the somos trash todos out. nosotros. It's all of us. Que la persona que nos está diciendo que saquemos la basura Because the one who's telling us to take the trash out es el Espíritu Santo is de the Holy Dios. Spirit. Y la basura es el pecado. And the trash is the sin. Y la visita que viene And the visit that's es coming Jesús que va a devolver por cada uno de is nosotros. Jesus that's trying to enter into our house. Esa basura es el pecado. That trash is sin. Para algunos, quizás algunos Maybe some of you se dan cuenta que está ahí might know that it's there porque huele, because it smells, porque ya le incomoda, because it's making you uncomfortable, porque incomoda vivir en ese basurero. because it's uncomfortable to live in all that trash. Algunos de nosotros And some of us, no nos damos cuenta we don't know, we don't realize, porque creemos que la metemos en esas bolsas que tienen olores because we think that if we put it in those bags that have scent, y ese olor va a cubrir el olor del pecado we think that that scent is going to cover up the smell of sin. y lo tenemos oculto And we have it hidden. y porque el olor no sale, And because the smell doesn't come out, porque nadie más se ha dado cuenta que because está la no one basura has ahí, noticed that the trash is still there, la hemos dejado ahí oculta. we have left it there hidden. Porque ese carácter, Because that character, esa cosa que nos está impidiendo tener esa relación con Dios, that thing that's stopping us from having a genuine relationship with God, sigue aún pendiente, it's still there and it's pending. sigue aún molestándote, It's still bothering. sigue aún trayéndote vergüenza, It's still bringing shame. sigue aún impidiendo que el Espíritu Santo It's still hindering the Holy Spirit que trabaje en esa área, to work in that area. que Dios venga y restaure That God might come in and restore esa área en tu vida, that area in your life. que no tan solo transforme ciertas partes, That it wouldn't just transform some parts of you, sino que hasta el basurero, but that even it would reach to the trash. allí donde tú mandas esos pensamientos, There where you send those thoughts, allí donde tú mandas esas acciones pasadas, there where you send those past actions, que el Espíritu Santo venga that the Holy Spirit y comes te dé la fuerza and gives you the strength de sacar esa basura, that you might take that trash out today. de arrepentirnos. That you could come to His feet, ask for forgiveness. Si hay algo en esta mañana If there's anything today, this morning, que tú sientes que el Espíritu Santo te ha dado urgencia, that you feel the Holy Spirit has given you urgency que over, el Espíritu Santo te ha dicho y te ha tocado la puerta, that the Holy Spirit has come and He's knocked on your door, oye, it's the moment to listen. Cristo viene ya, Listen and remember that Jesus is coming soon. Cristo viene ya, Jesus is coming now. y el Espíritu Santo And the Holy Spirit está dando urgencia is giving you urgency, para que le entreguemos todo, is teaching you urgency so you could give Him everything. porque Él ha sido bueno, Because He has been good, porque Él lo entregó todo because He gave it all por cada uno de for nosotros. each one of us. Iglesia, póngase en pie. Let's stand. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Holy Spirit, we give you thanks this morning. Damos gloria, honra y testimonio We give glory, honor, and we testify de tus maravillas. of your miracles. Damos gloria y honra We give glory and honor de todo lo que has hecho en cada uno de for nosotros, everything that you've done in each of us, sobre cada bendición, about every blessing, cada maravilla que has hecho en every nuestras wonder vidas, that you've done in our lives, en nuestras in our familias, families, en nuestro matrimonio. in our marriages. Has sido demasiado fiel
y You have bueno been con cada so uno de faithful and nosotros. so good to us. Y en esta mañana And in this morning, venimos ante ti we come to you sin orgullo, without any pride, sin vanagloria, without any ego, or entendiendo que hay cosas, Señor, que impiden, Padre, nuestra relación contigo. knowing and recognizing that there are things that are hindering your presence in us, Que hay pecado y basura, Señor, that there is sin and there is trash que se ha interpuesto entre nosotros y ti, Señor. that is standing between you and us, Lord. Venimos ante ti, Señor, arrepentidos, We come to you, God, and we're asking for forgiveness, Lord. pidiéndote perdón por todo aquello Asking, Lord, that you would forgive us que hemos ocultado for everything that we have hidden delante de tus ojos, Señor. from you, Lord. Todo aquello que hemos ocultado Everything that we've hidden ante los ojos de nuestra familia, before our families. que seas tú, Señor, We ask, God, that it be you, y tu Lord, Espíritu Santo, mi and your Dios, Holy Spirit, God, transformándonos, transforming us, cambiándonos, Señor, changing us, Lord, y llenando, Señor, cada vacío que hay en and nosotros. filling, Lord, every part of our lives, every emptiness. Padre, yo declaro sobre cada persona que está aquí I declare, Lord, that everyone who's here, que tu poder transformativo God, that the power that can transform caiga sobre cada uno de would fall nosotros. over everyone who is here. Que ese asombro profundo por tu Espíritu, Señor, That deep wonder, Lord, caiga sobre cada would uno de fall on nosotros, each of Señor. us, Lord. Y que no se apague en el momento que salgamos de aquí, And that it wouldn't stop, God, when we leave here, Padre, sino que siga activo, Padre, but that it remain active en nuestras casas, in our homes, en nuestro trabajo, in our work, en nuestro carro, in our cars, en nuestras vacaciones, in our vacations, Padre, en nuestros momentos íntimos in contigo. our intimate time with you, Que en Lord. todo momento, Señor, That in every moment, Lord, tu Espíritu Santo your Holy Spirit, God, nos redarguya más y más. would remind us, Lord, more and more, Y que comencemos a caminar entre lo bueno y lo perfecto, so that we can start walking, Lord, from the good to the perfect, en tu justicia in your perfecta, justice, Lord, en tu fidelidad in your perfecta, faithfulness, en tu gracia in your inmerecida, grace that we don't en el deserve. nombre poderoso In de the name of Jesús. Jesus. Amén. Amen.